Anita, yo muy contenta. Hoy es un día muy especial, el día de Domingo de Live con María José. Y hoy tenemos un súper temazo de categoría, un tema fantástico que se los voy a presentar. Aquí tenemos el tema del día de hoy y hoy estamos allí de Domingo de Live con María José con este tema extraordinario acerca del Prader-Willi. Es un síndrome bien importante que debemos nosotros conocer, que debemos saber el alcance, de qué manera podemos ayudar a esta población tan especial y de qué se trata, que no se escucha muchas veces acerca de él, y hoy vamos a tener el valor de conocer un tema tan interesante. Hoy hablaremos de este trastorno del síndrome de Prader-Willi, en donde hablaremos de qué es el Prader-Willi, hablaremos de cuáles son las características físicas que determinan, las características conductuales, de qué manera esta invitada Daisy Lara, una neuróloga y psicóloga importantísima, que nos va a dar un alcance importante para poder comprender más acerca de este tema. Tenemos aquí saludos a Del 4, a Cruz, que se están conectando, a Luis. ¿De dónde se están conectando? ¿De qué parte se están conectando? ¿De qué país se están conectándose? Saludos a Neurotin, que tenemos aquí, que ya la voy a invitar, y voy aquí a ir copiando el tema, el síndrome de Prader-Willi. Entonces, fíjense lo que les estaba hablando. Le voy a robar aquí unos minutitos a la invitada, mientras que ustedes van diciéndome de dónde se van conectando. Fíjense la importancia de este tema. Este tema es de gran alcance, porque esta es una población que requiere de tanto acompañamiento, de tanta ayuda. Aquí tenemos a Venezuela presente con Adriana Sequera, tenemos a Ray Izquierdo, y yo súper contenta. En el día de hoy vamos a tener este tema de tanto valor y con tanta gente bonita. Tenemos a Subel Álvarez, que también está desde Venezuela. Saludos a Venezuela, a Colombia, a Brasil, a España, a Portugal, a México, desde donde es nuestra invitada el día de hoy, Adriana Sequera desde Valencia, Venezuela. Bueno, yo muy contenta de tenerlos aquí en el día de hoy. Y bueno, ya no me voy a robar más espaciecitos de esta invitada, en donde hablamos acerca de que es especialista en la parte de la neuroeducación y nos va a dar con los planteamientos necesarios para poder tener el alcance de saber de qué se trata este síndrome, de dónde viene y cuáles son las características particulares. Entonces vamos a ver aquí, ya yo voy a ir buscando aquí a mi invitada, ¿ok? Mientras tanto se quedan aquí un momentico conmigo, voy a buscar a Daisy, dando la invitacioncita, y yo súper contenta de tenerla nuevamente. Ya la hemos tenido en otros temas súper interesantes y siempre con un alcance maravilloso. Y hoy tenemos este tema, en donde muchísimas personas nos hicieron preguntas de gran valor y ella nos va a ayudar a poder codificar. Y yo les voy a dar mis herramientas al estar trabajando actualmente con personas que tienen este trastorno, que es tan importante conocerlo. Allí, saludos a Francisco, Javier, saludos a Cachita, tenemos a Celeste, y bueno, allí estoy esperando a que se conecte Daisy. Hola Daisy, ¿cómo Hola, estás? muy bien, muchas gracias por la invitación, María José. Siempre es un gusto y un honor estar aquí contigo. Bueno, fíjate que estaba hablando con esta gente antes de que entrara en el aspecto de la importancia de conocer más allá de diferentes trastornos en el neurodesarrollo, que a veces no tenemos la idea de qué se trata, o a veces no conocemos porque existen conductas tan particulares o similares a otros trastornos, pero que es importante profundizar. Fíjense en la importancia de lo que es el diagnóstico operativo y bien llevado, que nos lleva a la connotación de poder entender de que hay unos síndromes diferentes, que tal vez la población no sea tan elevada en porcentaje, pero que están presentes y que requieren de una ayuda. Les estaba comentando también, Daisy, este caso de que este tema de tanto valor es por una población que requiere, y yo diría que está un poco desasistida porque requiere más operacionalidad. Y algo importante, yo que tengo diferentes casos con este síndrome, me doy cuenta que tienen un gran alcance y que muchas veces los diagnósticos son incorrectos por no conocer y profundizar más la temática. Entonces, fíjate, ¿cómo te sientes ahora domingo y un poquito más tardecito? Bueno, pues inicialmente con esto que dices es pues un síndrome que bueno que lo tomas. La verdad es que es bastante desconocido, efectivamente tiene
hay varias similitudes con otros trastornos muy comunes como el Asperger, bueno, autismo, que ya ahorita se le conoce más así, pero que igual suena como Asperger, de repente todavía hoy en día, y que, bueno, pues me siento muy entusiasmada de poder hablar de esto, de poder hacer llegar a la gente, a las personas que son de nuestra comunidad, información que puede aportarles tanto para este síndrome como también para aquellos rasgos o características que son propias del mismo y que pueden ser también enfocadas a otro tipo de intervención. Exacto. Fíjate la confusión que atrae las características, porque eso es tan importante y siempre se lo digo a los cuidadores, a los padres, a cualquier persona que esté ligada con una persona que tiene un trastorno del desarrollo, que es importante profundizar. Y nosotros inclusive a veces hablamos de competitividad, pero a veces si no nos sentimos asertivos o necesitamos profundizar más sobre un diagnóstico, buscar diferentes opiniones, pero llegar a un acuerdo total, porque por ejemplo, aquí vamos a conocer este trastorno y vamos a ver la profundidad, que es un estudio que no solamente a nivel de la observación, va mucho más allá. Entonces, fíjate, el trastorno de Prader-Willi, tan importante de conocerlo, tan necesario de saber de él, tiene la característica particular de que tiene tanto cambios físicos como también cambios conductuales bien determinantes. Sobre todo también hay un desbalance en la parte de la alimentación y cómo ellos llevan este factor de la ansiedad, ¿no? Entonces, tú podrías, Daisy, definirle a estas personas qué es el síndrome de Prader-Willi. Bueno, pues inicialmente, es algo que surge de forma genética. No podemos decir que es algo que se va a dar a lo largo del tiempo, simplemente ya el niño nace con esta alteración genética y que, bueno, ahí me entra un poquito en la cuestión biológica, ¿no? Tenemos pues la parte cromosómica de la mamá, que es pues el componente X, y la parte cromosómica del papá, que es el componente Y. Ajá. Entonces, algo que es muy interesante es que esta particularidad de la alteración se da en el cromosoma Y, que son aquellos rasgos genéticos que se van a heredar, pero ya se van a mostrar una vez que el bebito nace. Ajá. Sí se puede detectar desde que está en el embarazo, pero pues desde ese entonces ya hay una alteración. Y lo que pasa es que este cromosoma número 15 no se está manifestando o está doble, ajá, pero por parte de la madre. Es decir, siempre vamos a tener un cromosoma X y uno Y, entonces hay dos X en lugar de uno X y uno Y, que es el del padre y el de la madre, y entonces todo esto va a generar pues que haya alteraciones en nivel físico, en nivel cognitivo y en nivel emocional. Creo que para poder así como definirlo como tal, pues podemos abordar la parte de la obesidad, por ejemplo, de la ingesta excesiva, pero al mismo tiempo pues ya estaría abordando características que son muy particulares de esto. Entonces, pues así como conclusión, una alteración genética que pues no podemos como tal darnos cuenta hasta que ya ocurrió. Ok, fíjate lo necesario para que estas personas queden claros. Es difícil dar una definición particular, pero sí sabemos que es un trastorno del neurodesarrollo que viene más asociado de la parte genética, ¿ok? En donde realmente, como nos dice Daisy, hay una alteración cromosómica en donde el par femenino es el que tiene un doble y en el par masculino hay una carencia. Básicamente hay una carencia porque inclusive este gen como tal ni siquiera se forma de una manera adecuada. Él puede venir con algunos detalles en la formación y como se puede determinar este síndrome por medio de una amniocentesis en el embarazo. Pero sin embargo, es algo que, como dicen muy claramente, se nace y se muere con el síndrome de Prader-Willi, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa con este síndrome? Cuando nosotros vamos a abordarlo más adelante, vamos a ver más detalles. Pero una de hablar de Prader-Willi, hablamos de conductas desafiantes y hablamos de alteración en la alimentación. Son dos aspectos muy, muy importantes que tomar en consideración.
Porque, ¿qué pasa? Existe de repente alteraciones en el comportamiento, lo que se llama, por ejemplo, conductas disruptivas o niños con conductas desafiantes. Entonces, ¿qué pasa con estas personas? Tienen conductas desafiantes, pero al mismo tiempo tienen este trastorno alimenticio. Entonces, al darle un diagnóstico, hablamos de un TO, un trastorno o desafiante, oposicionista, y cabe resultar de que el problema viene más allá en el cromosoma. Específicamente, ese problema se irradia en el cromosoma número 15, donde ocurre esta alteración. Entonces, eh, tomando en consideración de que ocurre estos cambios en el par 15, en donde hay una formación no adecuada, donde hay una parte que hay un doble cromosoma femenino y hay una carencia en el masculino, donde la formación de este cromosoma determina rasgos particulares, porque fíjate que hablando de estas características, cuando afectan en los pares de cromosomas, tenemos muchos síndromes, tenemos el síndrome de Down, tenemos también otros síndromes asociados a la parte genética que tienen características determinantes. Y esto es muy importante destacarlo en el estudio que estamos haciendo en el día de hoy, porque estos síndromes tienen características muy determinantes. Ahora, ¿podrías destacarme de qué forma y por qué se hereda y cómo se hereda y por qué ocurre tal alteración? Bueno, aquí el papá es el que hereda este gen. Sí es importante, como, bueno, de hecho, en la parte de las investigaciones lo dicen, si ya nació un bebito así, volver a hacer un estudio genético de los padres para ver si existe la posibilidad de heredarlo. Pero es a través del padre que este cromosoma alterado se manifiesta. Entonces, pues ahora sí que es algo que ocurre en cuestión de posibilidades. El nivel de herencia de este síndrome es del 5 al 50%, entonces ahora sí que depende mucho de la persona, de qué patologías tiene, de si ya existe la carga genética en la familia, y si es así, pues va a existir una gran posibilidad de presentarlo en un hijo o Fíjate hija, que pero es eso, más probable en los niños. sí, bueno, también eso es importante destacarlo, Ay, que por perdón, lo María general José. la población más determinante es en los varones por el porcentaje, no es que no exista en las chicas, porque también existe, pero es determinante darse cuenta de algo. La modificación de la alteración cromosómica en el par número 15 repercuta en la aparición de este trastorno, ¿ok? Y esto solamente se hace con el estudio de los cromosomas y se puede inclusive indagar antes de nacer el niño. Más sin embargo, bueno, es una condición genética que, como tú muy bien lo dijiste, ocurre por una alteración que va llevada de la parte del padre y que es importante evaluar, porque fíjate que esta incidencia de estos trastornos pasa lo siguiente, en materia de terapias, por ejemplo, yo voy a una terapia, o doy una terapia a una persona que tiene el síndrome de Prader-Willi y los padres muchas veces tienen esta ansiedad de saber si este trastorno se puede mantener. Y fíjate que las probabilidades nos indican que sí es muy probable. ¿Por qué? Porque ya esto es algo que va de generación en generación. Es decir, la parte genética es irrefutable. Es decir, que puede haber una secuela de participación en el próximo embarazo. Ahora, ¿a qué edad podrías decirnos que se puede presentar o nosotros destacar que hay características del síndrome de Prader-Willi? Bueno, desde el nacimiento ya podemos empezar a notar características o rasgos. Sin embargo, ya es más notorio una vez que el bebito empieza a comer alimentos blandos. Ajá. Entonces ya no nada más lo que es la leche materna, porque ahí incluso tienen un déficit calórico, incluso podemos observar que están bajos de peso, perdón, y ahí pues no es atribuible a las características propias del síndrome, ¿no? Que vemos niños con obesidad. Entonces ya una vez que el niño tiene aproximadamente un año y medio, empezamos a notar características de sobrepeso y es cuando ya empiezan los papás a decir o a cuestionarse qué es lo que está pasando, ¿no? Pero regularmente se diagnostica del año a los 4 años. Es cuando los papás ya pueden decir, algo no está bien, noto ciertas características que pues salen, ¿no? Brincan de lo normal. Uh -huh. Bueno, fíjate que hay algo importante y esta es una de las preguntas que tanto
me hicieron las personas acerca de, porque mucha gente tenía la expectativa de saber que era el Prader-Willi. Este desorden, esto es un trastorno que ataca mucho el desorden en la alimentación, en donde vemos una gran cantidad de obsesión por comer, 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 y a veces como que no estuvieran totalmente satisfechos. También hay una irritabilidad por los alimentos, porque de repente, por poner un estándar de personas que yo he tratado, cumplen años y tienen una torta y ellos no quieren una, ellas quieren dos. Es una manera muy ansiosa de una saciedad que no se acaba, y es algo importante que, que como que salta a la vista de los padres, ¿no? Porque mi hijo tiene esta obsesión tan grande por la comida, por qué debate tanto la comida, por qué discute tanto la comida, pero también este problema de la alimentación, este desorden, trae problemas tanto físicos para esta persona como también para problemas además de conducta o problemas mentales. Ahora, en el caso de los rasgos particulares, este síndrome tiene unos rasgos particulares a nivel físico. ¿Cómo podrías decirnos cuáles son los síntomas o las características físicas que tienen estas personas con el Prader-Willi? Bueno, los ojos. Ay, perdón, ya se me anda cayendo el celular. Aquí estoy. Bueno, los ojos tienen un rasgo como almendrado, tienen una forma así como alargadita. Eso es, bueno, principalmente en la cara se va a notar, ¿no? La boca está pequeña y cuando están ellos chiquitos, vamos a notar que está con la comisura hacia abajo, así como si no tuvieran tono muscular en los labios, todavía de lo que son los 0 a los 4 años, eso es muy característico. Y también la cara es alargada, tenemos que la cara tiene una forma, pues así también como si fuera una almendrita hacia arriba, ¿no? Alargada, pero con obesidad. Entonces, en el cuerpo entonces también vamos a notar ciertas características y muchos niños llegan a tener problemas en la vista, estrabismo, que es cuando pues los ojitos, uno de ellos se empieza a desenfocar, y también algo que es muy propio es la parte de la espalda, que empiezan a tener pues problemas debido al sobrepeso. Se le llama escoliosis, ajá, que tiene una curvatura en la espalda, entonces, pues esos son rasgos muy particulares que vamos a observar. Bueno, y fíjate algo necesario que has tocado. Fíjate que la parte genética es tan determinante que establece unos patrones, inclusive físicos, que ellos tienen, como me dijiste, los ojos almendrados, el tipo de boca, como la tienen, pero hay un aspecto muy determinante en su parte física que nosotros tenemos que tomar en consideración. Estos chicos, como tal, o estas personas o estas chicas, pueden tener lo que se llama también la diabetes, y esto viene aunado a este desorden alimenticio. Por tanto, es importante darse cuenta que este sobrepeso que va subiendo y va subiendo, nosotros tenemos que llamarlo a capítulo. ¿Y qué pasa con esto? El llamarlo a capítulo es porque no solamente afecta la parte, por llamarlo, sí, la parte química, que es la diabetes, sino que hablamos de que este síndrome, que a nivel genético, trae como problemas a nivel de las articulaciones y también en la parte de la motricidad, porque ellos, por ejemplo, les cuesta muchísimo desplazarse a distancias muy largas por este mismo problema en la cervical y por este mismo problema de que ellos son muy blanditos y son muy hipotónicos, son como muy, llamarlos así, como muy decaídos, los músculos están muy decaídos, y trae como consideración, nosotros tomar en consideración que tanta obesidad es muy mala para ellos. Ahora fíjate, este aspecto tan delicado en donde la genética nos llama a la puerta y nos dice que hay unas características que son irrevocables, pero que nosotros podemos mantener o manejar a nivel de las terapias conductuales, la toma de conciencia, es esta parte del control genético. ¿Qué piensas tú de ese control genético? ¿Cómo mantenerlo? ¿De qué manera nosotros podemos estar alerta de que aquí hay un problema genético que debo vigilar y de qué manera debe ser ese control? Bueno, una vez que se sabe que está embarazada la mujer, pues tiene que hacer una prueba de los genes, ajá, con un genetista, para poder saber si hay alguna dificultad, o en este caso, pues la herencia del síndrome mismo. Si no se hace esta prueba, porque por el ultrasonido no es posible detectar estos rasgos todavía en esa etapa,
Al momento del nacimiento, el bebé va a tener, como dices, la hipotonía, entonces la succión que tenga al momento de mamar la lechita, pues va a ser muy débil y va a dormir mucho. ¿Por qué? Porque pues no tiene las calorías suficientes para poder tener la energía. Va a tener un llanto débil por esta hipotonía al mismo tiempo y no va a subir de peso porque no está teniendo la alimentación suficiente. Entonces, en los primeros meses de vida se puede detectar estas señales de alerta y acudir entonces con el especialista, que yo pues recomiendo que sea el genetista, porque al final los doctores, como lo hablábamos, pues sí tienen el conocimiento claro, pero se puede confundir con algunas otras cuestiones y más que en este momento del desarrollo no están presentes características que son también propias de. Entonces, para evitar como confundirnos o dar un tratamiento que va para otro tipo de situaciones, lo más ideal es que sea pues inmediatamente con un especialista en los genes y determinar si hay alguna alteración o no. Ok. Bueno, saludos aquí a Siete Vidas, a Ernesto Sala, tenemos a Brenda, a tanta gente bonita que se está conectando y mandándote saludos, Daisy. Entonces, fíjense lo importante que tiene esto, lo importante de realizar este examen previo durante el embarazo, la amniocentesis, hacer esta investigación de cómo viene el niño y darnos cuenta de algo. Si hay una alteración genética, el genetista, como lo dice Daisy, es una pieza pilar en esta investigación. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una alteración específicamente por este factor genético. Entonces, fíjate, estas alteraciones físicas conllevan muchísimas cosas. Por ejemplo, si tú los pones a hacer actividades deportivas, se cansan muy rápido y empiezan a presentar, yo pongo ese ejemplo con la población que he tratado, se empiezan a molestar, se empiezan a irritar, son muy desafiantes y son personas que caen en un ciclo. Es, por ejemplo, yo hoy no quiero trabajar contigo, Daisy, yo no quiero trabajar contigo, no voy a trabajar contigo y no voy a, y se quedan encapsulados allí y hasta que ellos no les pase esta crisis, ellos no salen. Ahora, hay algo muy importante y muy debatido a nivel de los estudios por parte de los especialistas de la parte del neurodesarrollo, que ellos hablan mucho de las alteraciones comportamentales, son muy particulares o muy similares algunas a lo que es el trastorno del espectro autista. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Hay características, ¿qué nos podrías decir acerca de este debate entre la relación de este trastorno con la inclinación que tiene que ver con el autismo? ¿Cuáles son las similitudes que podríamos hablar de eso? Bueno, principalmente esto que dices, o sea, cuando ellos no quieren algo, no hay flexibilidad mental. Ajá, tienen una rigidez excesiva, por lo tanto, creo que esa es una de las partes que pues está muy vinculada con los autistas, ya que tienen comportamientos compulsivos, repetitivos, incluso van a tener pues comportamientos que son, ay, ahorita se me fue la palabra, Repetitivos. ay, sí, pero que van a ser muy, muy notorios al momento en el que estén ejerciendo esta parte de comer. Son muy compulsivos, a eso iba. Son comportamientos compulsivos que los vamos a notar muy presentes y la parte también de la manipulación, las rabietas, el control emocional no lo tienen. La parte social también se ve afectada. Muchos niños que tienen o muchas personas que tienen el síndrome de Prader-Willi van a tener una comorbilidad con autismo. Entonces no solamente es que tengan características o rasgos similares, sino que también están presentando lo que es el trastorno como tal. El porcentaje de niños que tienen Prader-Willi más lo que es el autismo es del 25%. Entonces realmente sí es algo que es muy probable que ocurra, o bueno, existe una probabilidad alta de que ocurra. Y si no es así, pues de todas formas tienen esta dificultad. Y abordando de una vez esto, suelen tener esta dificultad para vincularse con las demás personas, por lo tanto, no van a seguir reglas con facilidad, como dices, o sea, si es hora de hacer ejercicio, si es hora de ya no estar comiendo, a ellos les cuesta mucho acoplarse a las reglas, a la rutina, y lo vemos también en el autismo. Exactamente.
Fíjate algo que es muy importante que lo hemos manejado a nivel del comportamiento. La rigidez mental que tiene el Prader-Willi para aceptar convenios de, ya sea de rutina, ya sea de estándar de algo que se debe adaptar en su vida. Es difícil, no todo el tiempo ellos compaginan con la misma persona, de repente cambian, hoy les gusta Daisy, mañana les gusta Rosa, de repente Daisy no le gusta una semana. Entonces, que aquí ocurre algo importante, que este trastorno del neurodesarrollo hace que estos niños caigan en unos círculos de crisis. Hay como una crisis allí recurrente, ya sea porque se irritan por la inflexibilidad, por lo que es la alimentación desbordada, ¿ok? Cuando hablo de desbordada, es que ellos pueden seguir comiendo, 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 y hasta que no sienten que existe una saciedad. Les cuesta mucho lo que es la parte de la movilidad física, y tienen algo muy particular, que son oposicionistas totalmente, ¿ok? ¿Qué ocurre con esto? Estas crisis que hablamos de, por ejemplo, de la inflexibilidad, no es que simplemente ellos digan que no o que no están de acuerdo. Ellos llegan a un punto de alterarse, que pueden gritar y pueden desbordarse. Entonces, esto trae una connotación de a veces la persona que los trata, de verse como atrapado, encapsulado entre una pared. ¿Por qué? Porque es una persona que no puede ver más allá del contexto de lo que él cree, de lo que él piensa. Entonces, cuando existe falta de algún alimento, o que de repente yo traje una compota y ella quiere la compota, es una obsesión total que hasta llega al extremo de no saber los niños o el contexto social cómo manejarlo. Este componente a nivel social les cuesta mucho la adaptación. Ahora, imagínate que en este momento tú tienes una persona con Prader-Willi y tiene toda esta cantidad de características que ya las hemos mencionado, pero tienen una crisis en particular. ¿Cómo puedes tú actuar ante una inflexibilidad y al mismo tiempo canalizar de que él se pueda quedar adaptado? ¿Hay alguna técnica que tú nos podrías decir? Bueno, primero, estas manifestaciones conductuales que tiene se les llama incluso con una forma particular. Conocemos lo que son los berrinches, que son pues manifestaciones de explosión, ¿no? Cuando están muy molestos los niños, cualquier niño, y que pues van a durar un momento. Pero a este tipo de situaciones que les ocurre a los niños que tienen el síndrome de Prader-Willi se les llama tantrum, ajá. Y esto es similar, los doctores lo plantean con este tipo de concepto porque al final abarca muchas más características. Los niños pueden durar horas teniendo este desborde emocional. Por lo tanto, la forma en la que se suele intervenir, pues es no cediendo a las necesidades que tienen ellos, porque al final no las van a poder controlar, no las van a poder regular. Y mientras más se le dé este estímulo o recompensa de la alimentación, más complicado va a ser poder regularlo. Entonces, más que el intervenir en el momento que yo sé que es algo muy complicado porque al final no escuchan, no pueden ceder, no tienen la capacidad de autorregularse y decir, o sea, lo que estoy haciendo está mal, necesitan pues contención, principalmente contención en ese momento, y posteriormente lo que se hace, ay, me salió que se está sobrecalentando mi celular, así que espero que no se vaya a apagar. Lo que se necesita hacer pues es primero el tratar de mantener un ambiente tranquilo, no gritarle, no reaccionar de forma violenta, porque eso va a incrementar la capacidad de ese tantrum, de ese momento, episodio, que pues no es para nada bueno. Y previo a eso, tratar de evitar momentos o evitar situaciones que vayan a desencadenar un episodio así. Entonces esto pues es ya con estrategias como el plantear reglas, el plantear rutinas, el evitar estar cerca de alimentos cuando no es momento de comer, tener horas muy específicas para poder llegar a pues al alimento, es decir, si son 3 veces, si son 4, pero de acuerdo a lo que el dietista pues ha sugerido. Ajá. Y estar siempre
o manteniendo un ambiente que sea muy tranquilo. Si hay situaciones estresantes, puede desencadenar un episodio así. Entonces, pues en la medida de lo posible, siempre estar como padres o como personas que estamos allegadas a situaciones así, estables emocionalmente y que es muy complicado porque de hecho, en pues esta parte de los estudios se sabe que los padres muy regularmente presentan trastornos de estrés o de ansiedad por tener hijos con este síndrome. Entonces, entiendo que podría ser complicado, sin embargo, pues es algo que pues hay que trabajar como familia. Exactamente. Fíjate que has tocado puntos bien interesantes, porque en este enfoque del síndrome de Prader-Willi, yo quiero que tomen conciencia de algo. No hay una toma de conciencia de ellos, porque ellos se vuelven muy obsesivos en varios aspectos. Y inclusive nosotros al saciar necesidades de ellos, no solamente puede ser a nivel de la alimentación, también pueden ser que a ellos les guste comprar algo y les compras una cosa, son obsesivos, quieren y quieren y quieren más. Y nosotros tenemos que manejar ese contexto. Tenemos que darnos cuenta de que si el contexto de ellos es engordar muy rápidamente y ellos tienen que, precisan de una carga calórica alta, tener que regularlo con alimentos que se puedan consumir, pero que no tengan tanto nivel calórico, no tengan tanto gluten, porque en el caso del desarrollo de ellos aparece algo muy determinante, que tanto nivel calórico pueden llegar a lo que es la diabetes, porque no obstante de que consumen muchas cosas, ¿no? Se sacian con mucha alimentación, la parte del desplazamiento motor es muy poca. Y de hecho, agarrar a una persona con Prader-Willi y darle una caminata larga es algo muy delicado. ¿Por qué? Porque genéticamente no lo pueden hacer, porque se desgastan y porque ellos igual como se están normales, ellos se descompensan muy rápido. Entonces hay que tomar en consideración esto. Hay algo muy importante que es necesario que se quede aquí muy claro en este síndrome, que es la parte de lo que es la ansiedad y a veces ser un tanto obsesivo en cosas particulares. Nosotros como cuidadores o como padres o como familiares debemos observar de qué es lo que hablamos. Porque ¿qué ocurre? Cuando yo hablo, él fija lo que le interesa, quizás un círculo repetitivo, que yo oí que tú ibas a tener una fiesta, que yo oí que tú ya te ibas, que yo oí. Entonces tenemos que estar muy claros y establecer con ellos acuerdos. ¿Acuerdos en qué sentido? Vamos a utilizar lugares que sean de relajación. Siento que en este momento necesitas ir a ese lugar. Establecer acuerdos con ellos. Si nosotros no establecemos acuerdos con una persona que tiene este trastorno, es muy, muy difícil el establecer una rutina. ¿Por qué? Porque ellos son muy desafiantes. Son personas que igual, como les gusta una actividad, la pueden abandonar en un solo golpe. Hay centros aquí en donde yo vivo que se les imparte actividades particulares y ellos entran hoy y a los 3 días desaparecen y después retornan al sexto día. Entonces, ¿qué pasa con esto? Nosotros tenemos que enseñarle a ellos el valor de todo porque tienen mucha ansiedad en muchas áreas y darnos cuenta de algo que es necesario. Actividades que sean deportivas, que estén al contexto de ellos. Yo puedo ponerlo a hacer actividades de relajación, actividades de yoga, en donde le permite tener tranquilidad y como tú dijiste, los espacios tienen que ser tranquilos. Si nosotros estamos a incluir a un chico con Prader-Willi o una chica con Prader-Willi en una aula especial donde hay niños con autismo que tienen ecolalia, niños que hacen ruido, esto va a causar una alteración y una irritabilidad. Y esto es muy importante tomarlo en cuenta. Ahora fíjate, Daisy, es importante tomar en consideración cada detalle y darnos cuenta de algo. Mientras más tranquilidad tiene la vida de la persona que tiene Prader-Willi, nosotros más podemos manejar acuerdos. También nosotros más podemos manejar estos niveles de ansiedad. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Es importante tomar en cuenta vigilar la alimentación, vigilar que no tengamos alrededor de él una torta o pan o lo que sea, porque es ansiedad lo que presenta. Y es importante tomar en consideración cómo hablamos y de qué manera hablamos. Porque si yo me pongo como una persona muy rígida, él no va a actuar bien, él va a ser inflexible, que es la característica también que tiene. Ahora, es importante que esta persona, como es un trastorno genético, nace con el trastorno, muere con el trastorno, es decir, para toda la vida. Es para toda la vida y por tanto él requiere de un apoyo y un abordaje generalizado. ¿Cuáles son los especialistas que tú consideras más necesarios que deberían abordar su vida?
Bueno, como tiene una desregulación a nivel hipotalámico, que es el que, este centro de nuestro cerebro es el que nos ayuda pues a controlar la parte del sueño, del hambre, la cuestión emocional también, pues todo eso lo vamos a tratar con especialistas, ¿no? Incluso de entrada, cajón, psicólogo, en la cuestión de la neuroeducación también, necesitamos una persona que nos oriente en cuestión psicopedagógica o en cuestión escolar para saber qué hacer, porque muchos niños también, pues vamos a notar que tienen un CI, un coeficiente intelectual menor a lo que se espera. No son personas que dependan totalmente de una persona que los supervise, pero sí, más bien que esté al tanto totalmente al responsables de ellos, sino que los supervisen nada más. Son capaces de hacer sus cosas, pero con ciertas dificultades o limitaciones. Entonces, en la cuestión pedagógica se necesita también una persona y también necesitamos el dietista, que es la persona que nos va a dar ahora sí, pues las reglas, lo que tiene que comer, porque hay niños que, aunque tengan esta obesidad, pues necesitan comer, bueno, de hecho todos necesitan comer el platillo que todos conocemos, ¿no? Con las proporciones adecuadas y no restringir ninguno de los alimentos, pero sí en proporciones que sean específicas para las necesidades del niño. También vamos a ocupar pues un especialista, ahorita se me olvidó, se me fue el nombre, de los especialistas en diabetes para prevenir, endocrinólogo, ajá, gracias, para prevenir o para tratar en caso de que ya lo presente, porque gran parte de los niños pueden presentar diabetes tipo 2. Como lo dices, pues es algo que es pues al final parte de si no se trabaja a tiempo esta situación y pues también el médico de cabecera, ¿no? Que sea la persona que esté llevando el seguimiento de esta patología, de este síndrome. Ok, fíjate que qué tan importante es tomar en consideración que debe haber un equipo multidisciplinario. Bueno, saludos aquí a Carmela, al doctor Eduardo, a Yaris Bolívar, a toda esta gente bonita que se ha conectado. Y algo importante que nosotros tenemos que considerar, la parte física es importante trabajarla. ¿Por qué? Porque ellos tienen niveles calóricos muy altos para que no tenga repercusión en enfermedades endocrinológicas o que altere más, porque mientras más azúcar en su torrente sanguíneo, más alterante es este proceso. Tenemos que estar claros de esto. Y una de las cosas es, todos los especialistas son vitales, psiquiatría es muy necesario en el caso de la ansiedad. Por tanto, es importante evaluar esta característica importante. Son ansiosos y son excesivos en algunas cosas. Por tanto, el nosotros alterarnos, tener niveles de ansiedad o niveles pocos de tolerancia, no funcionan en nuestra vida. ¿Okay? Nosotros debemos tomar un torrente como en la parte de psicología conductual, de utilizar comandos y normas que sean flexibles, más que tengan patrones de conducta que conlleven a una rutina como tal para alcanzar el éxito de ellos. Evaluar muy bien qué actividades son de interés y de hecho, y en esas actividades manejarlas. ¿Sabes que hay algo importante que me llama la atención, que no lo hemos mencionado, que es el adulto contravivible? El adulto contravivible, él tiene características que nosotros buscamos la potencialidad de integrarlo de repente a cursos o de repente hacen actividades y talleres laborales en donde puedan ellos obtener una remuneración, es decir, obtener un pago por estas actividades. Es importante tomar en consideración que a veces no hay toma de conciencia en lo que es el uso del dinero por parte de ellos. ¿Por qué? Porque son muy ansiosos y de repente de una revista que les puede gustar, tienen esta misma repetida 5 veces, porque a mí me ha pasado, y de repente simplemente trabajar con unos mandalas con una chica, por ejemplo, ella hizo 4 veces el mismo libro. Entonces tenemos que estar conscientes de que ellos no saben manejar la ansiedad, que es un aspecto muy necesario, por eso que no regulan la alimentación. Ahora, a nivel de familia, ¿qué les recomiendas a estos padres que viven con esta alteración? Bueno, como padres, pues esto de que ellos también acudan a terapia es parte del tratamiento multidisciplinar que necesitan llevar para poder tener una orientación psicoeducativa, ¿no? Que sepan de qué trata el síndrome y cómo abordarlo, principalmente eso.
Segundo, que ellos también incorporen la dieta del chico o de la persona, porque esto va a facilitar a que la incorpore. Si yo como papá o mamá pues estoy comiendo algo diferente a lo que mi hijo, pues estoy también generando una alteración. Entonces, en esta parte, pues ahora sí que se trabaja en conjunto. Y también, pues poner la parte de las reglas, pero es muy desafiante el ser papá o ser mamá, pues de un chico o chica con síndrome de Prader-Willi, porque al final se requiere estar supervisándolo para evitar que pues consuma alimentos, ¿no? Y si no es así, si no se puede tener todo el tiempo como el control en cuestión de supervisión directa, se puede poner, hay como candados, ahí lo sugieren, ¿no? Como candados en las alacenas o no tener comida que no sea propia o que no estar al alcance de la persona. Entonces ahí como poner ese tipo de límites para evitar que la persona vaya a empezar a adquirirlo. También se sugiere que no tengan dinero a la mano, porque si no, pues ellos pueden llegar a comprar, como lo dicen, no solamente alimentos, sino cualquier otra cosa. No tienen esta noción, por lo tanto, pues hay que regularla, hay que mantenerla así. No incentivar con los alimentos. De hecho, en ningún trastorno, en ninguna persona se debe de hacer eso, porque el alimento no es un premio, el alimento es una necesidad. Entonces, no se puede estar así como de, porque esta semana comiste bien, te voy a dar esta recompensa o este chocolate o esta galletita. Eso puede provocar pues que se altere todo esto o que la persona con síndrome vaya a estar buscando este premio, ¿no? Esta recompensa que se le está dando. Entonces hay que tener mucho control con los alimentos y también en cuanto se termine de comer, pues recogerlo todo para que puedan poder pues evitar la presencia en la parte de la vista y que sea como más fácil el acceso a esto. También, pues al igual que como en el autismo o en algunos otros trastornos donde se ve implicada la parte emocional y social, hay que trabajar mucho con la parte de identificar las emociones. Como papás, si quiero que mi hijo identifique sus emociones o que sepa expresarla, pues también como papá lo tengo que hacer. Tengo que ser quien esté regulado emocionalmente y sepa poder expresarlo para que mi hijo también aprenda a hacerlo. Y incorporar estrategias sociales o estrategias de vinculación social, pero con pequeñas cantidades, porque sabemos que es complicado para ellos socializar. Entonces, si lo llevo, por ejemplo, a una fiesta, pues el ruido, las personas, el no saber convivir, pues va a crear un caos. Entonces, Ok, fíjense algo importante que quería adecuar aquí en este contexto de lo que nos está diciendo la invitada, mientras ella se reconecta nuevamente, es este aspecto de nosotros tomar conciencia de lo que es la alimentación, tomar conciencia de lo necesario que es manejar la ansiedad en estos casos del Prader-Willi. Y algo importante, nosotros debemos medir y evaluar como padres que nosotros somos lo que le vamos a dar el la noción o la visión de cómo comportarse o cómo aceptar este trastorno. Es importante que muchos padres me preguntaban, me hacían estas preguntas en el privado, que sí es importante hablarles a estos chicos de que tienen un trastorno en el neurodesarrollo. Sí, ok, vamos a hacerle una invitación a Daisy. Sí es importante hablar de que hay una alteración, pero siempre con la conciencia de que es una realidad que lo puede tener cualquier persona, que cualquier persona puede tener una alteración, ya sea por diabetes, ya sea una alteración en el neurodesarrollo, pero nunca utilizar esto como una herramienta de ellos poderse agarrar de allí. Fíjate, Daisy, que estaba hablando acerca de ellos, también de la toma de conciencia, de hablar con la persona que tiene Prader-Willi y manifestarle que tiene el trastorno. Es importante hablarle de eso, pero no padecer que tiene el trastorno, porque de allí también vienen los niveles de ansiedad bien agarrados. Como yo tengo esto, no me pueden ver así. La toma de conciencia que es una realidad normal que debemos ajustarnos. ¿Hay alguna otra cosa que quisieras decirnos a los padres? ¿Algún detalle más? ya no supe en qué momento se cortó, pero decía esto de las habilidades sociales, ¿no? Que es muy importante como ir incorporando desde cómo saludar,
cómo acercarse a los otros, para que vaya teniendo estas herramientas. Y también algo que es indispensable, ahorita estaba escuchando que hablabas de esta parte psicoeducativa de hablar con el niño o niña que tiene el síndrome, también informarle a las personas que están alrededor. Cuando nosotros desconocemos algo, nos asusta, nos preocupa y no sabemos cómo reaccionar. En la medida en que todos estamos informados, ya sea como parientes cercanos o en la escuela, los compañeritos de clase, pues también van a poder abordar la situación de una forma más, pues, factible, más tranquila y no va a asustar o preocupar, ¿no? Porque cuando, como te digo, o sea, no sabemos qué es lo que está pasando, incluso la mirada, incluso el rechazo puede existir. Ajá. Entonces, cuando tenemos ya todas estrategias de cómo vincularnos, cómo relacionarnos y cómo actuar ante determinadas situaciones, vamos a poder incorporar e incluir, poder ser, pues ahora sí, un sistema que funcione a la par. Sí, fíjense, algo necesario saber. Ellos tienen sus ciclos y ellos de repente llegan a un momento determinado en donde no les agrada algo o no le agrada a una persona en particular. Nosotros no podemos caer con ellos en discusiones de ponernos, porque tú me dices esto, porque tú me estás explicando, porque ellos están en ese momento en una crisis. Es importante tomar en consideración de esto. Ellos tienen un circuito en ese momento cerrado de inflexibilidad. Yo no te quiero ver, Daisy, hoy no trabajo contigo, ni me mires porque me estás viendo. Entonces, ¿qué pasa? Este tipo de personas, si yo hago esta observación, es no lo desafíen, sino al contrario, aíslenlo o ustedes aíslense en otro lugar para que él vuelva al ciclo normal. Porque después de que ellos pasan esto, inclusive fíjate que hay una característica muy particular, cuando ellos están en esta parte de ser inflexibles o desafiantes, ellos suelen perder la mirada y van para otro lado y no miran a las personas, se quedan en un letargo. Entonces, ¿qué ocurre con estas personas? Cuando ellas pasan esta crisis, puede ser que o en ese momento o más tarde, o tal vez en el siguiente día, ellos toman conciencia de decir, ay, discúlpame, no era que yo no quería trabajar contigo, y de repente pueden caer en otra crisis de llorar. Ahora, ¿qué pasa? Es importante que cuando ellos tengan niveles que estén en el estándar de la normalidad, las personas que están en el alrededor, que lo conocen, hablen acerca de él, se acerquen a él y le den a entender cómo de repente las personas no se sienten muy adecuadas y cómo él puede potencialmente incorporarse bien sin excluir a las personas. Eso es muy necesario, que nosotros, a pesar de que ellos tengan estas conductas desafiantes, nosotros nos podamos darle conciencia de que tú tienes que pedir una disculpa o que tú tienes que incorporarte. Hay algo importante, fíjate que yo, por ejemplo, donde yo trabajo, hay una chica que tiene el síndrome y ella puede ser que pasas tú y te saluda, paso yo, me saludo, pasa el otro, no lo saludó y el otro tampoco, y después al otro lo saluda. Y no hay algo en el estándar que te pueda yo a decir, es que ella no soporta a tal. Es algo que ellos son así. Si quieren, saludan, si quieren. Y lo que tú has dicho es muy importante, establecerle el acuerdo de integración social. Es necesario donde llegues, tú tienes que saludar. Y algo importante, bueno, estamos haciendo deporte, como me pasa con esta chica. Yo quiero hacerlo con Roberto, pero ni con más ninguno. Hoy no vino Roberto, no hago nada. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Yo no me puedo poner a desafiarla, pero yo tengo que buscar la manera de incorporarla. Ok, no vino Roberto, pero acércate al grupo, no importa si no hagas nada. Y poco a poco ya se va a integrar. Entonces, es muy necesario, por tanto, tomar en consideración esto. Ahora, Daisy, ¿en qué parte podemos nosotros encontrarte? Tú puedes escribirnos allí donde te podemos encontrar, mientras yo voy cerrando aquí el live. Entonces, fíjense, gente bonita que se conectó. Hoy un trastorno importante de nosotros saber y estar bien aunados a esto. Un cromosoma 15 alterado, en donde me trae una connotación de un síndrome llamado Prader-Willi, en donde nosotros a partir de los 2 años tenemos que tomar control de esta situación, porque existen cambios tanto físicos como cambios comportamentales. Por tanto, padre o madre, recurre a un genetista en donde te pueda ayudar a tratar esto y tomar conciencia de cuál es la realidad del niño o la niña maravillosa que va a llegar a tu vida, que te va a enseñar a la toma de conciencia, en de repente no mostrar tantos alimentos, en la toma de conciencia de enseñar la flexibilidad y sobre todo darte cuenta que estos dos aspectos, negociar, manejar una alimentación balanceada, es para su mejor calidad de vida, ya que el Prader-Willi es algo que se nace y se muere con él. Muchísimas gracias, Daisy, por tu participación en el día de hoy. De verdad, siempre dejando una gran huella de valor. Muy contenta de estar aquí contigo.
Espero que sean muchísimos más encuentros. Y bueno, a toda la gente que se conectó, muchísimas gracias. No sé si quieres decir algo más, Daisy. Bueno, solamente como la parte de, pues no descuidar la parte educativa o psicoeducativa para poder mejorar esta flexibilidad mental, esta capacidad cognitiva y pues como dijimos, es multidisciplinar y en todos los trastornos siempre hay que ir con los especialistas necesarios y si no se sabe, pues preguntar. Siempre hay que preguntar cuando desconocemos acerca de algo o informarnos, no nada más en Google, porque ahí a veces no hay suficiente información o la información está distorsionada. Entonces, pues eso, ¿no? Acudir con los especialistas y pues es un gusto estar aquí contigo otra vez, María José. Me dio mucho gusto y me llena mi corazoncito cuando hablo contigo. Así que pues muchas Bueno, gracias. muchísimas gracias a ti por estar aquí. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron. El próximo domingo tenemos también un tema de muchísimo interés, así que pendiente de las publicaciones y recuerden seguir aquí a esta mujer extraordinaria, a Daisy Lara, por su cuenta de NeuroKids, ¿verdad? NeuroKids Entonces, and Teens. NeuroKids Antin. Entonces, allí los espero para que la sigan y un gran beso y un feliz domingo. Chao. Gracias. Nos vemos. Adiós.